Hola, hola, amigos de Emprendiéndola en Vivo, un miércoles más. Y este miércoles tenemos algo muy especial, por eso me sientan así como medio enmesado, literalmente, y medio trabado. Y es que por primera vez, después de 3 años, estamos haciendo Emprendiéndola en Vivo nuevamente en presencial. Juli, ¿sabías? O sea, nosotros hacíamos Emprendiéndola en Vivo en el 2019, fue cuando empezamos, pero obviamente vino la pandemia y ya, todos a casa. todos a casa. Y lo empezamos Literal. a hacer en línea y bueno, y tuvimos ahí nuestra ronda. Sin embargo, tuvimos un parón, volvimos en este 2023 con los Emprendiéndola en Vivo. Y pues qué gusto estar acá. Hoy, como lo pueden ver, estamos en las oficinas de García Maya y Asociados. Ya ahorita nuestra invitada nos va a contar un poco más. Y antes de entrar en materia, pues recuerden que Emprendiendo en Vivo es ese espacio donde siempre traemos un tema útil para que los emprendedores lo puedan aplicar rápidamente, algo que puedan usar de una vez en sus empresas, en sus emprendimientos, en sus proyectos. Mi nombre es Alexander y pues hoy me acompaña también David, como siempre. David va a estar acá timoneando y manejando todo. Hoy cojo el mando. Hoy cojo el mando, yo me voy así para atrás y ya vertical. Bueno, si quieres, Juli, ya nos podemos organizar un poquito. Bueno, nada, Juli, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación que te hacemos a este espacio. Como ustedes se han dado cuenta, vamos a hablar acerca de un tema que se puso más actual con todas las noticias recientes, y es el tema de la reforma laboral. Pero antes de iniciar todo, Juli, sí nos gustaría que preséntate un poco quién eres tú, también un poco cuéntanos también de la empresa, como para que ya podamos ahí entrar en sintonía con nuestra charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a ustedes por la invitación. Para nosotros como García Maya es un placer acompañarlos en esta tarde y sobre todo poder dirigirnos a la audiencia con un tema tan relevante para ustedes como empresarios, como emprendedores. ¿Quién soy? Soy Juliana María Hernández Clavijo, abogada, hija de una familia de 4 mujeres. Soy la segunda en esta familia. Mi papá es un hombre muy afortunado porque sigue siendo el rey de la casa. Soy madre de Lucía, una niña de 5 años a quien amo profundamente. Estoy con García Maya y Asociados, una firma de abogados de consultoría jurídica empresarial dirigida a los empresarios. ¿Esto qué quiere decir? Es que somos una firma 100% patronalista. Me vinculo con la firma el año pasado, en julio, ya el próximo mes voy a cumplir un año. Pero como antecedente y experiencia les quiero contar que estuve vinculada con Check por 23 años. Tengo una experiencia muy grande, una empresa supremamente bonita, a quien le agradezco infinitamente todo lo aprendido y todo el recorrido que realicé en ella. Y que gracias a esa experticia que desarrollé en la empresa en temas laborales, hoy puedo estar acá con ustedes y especialmente con la firma aportando mi conocimiento para estos temas tan importantes. Súper. Bueno, aquí ya no sé si, doctora Juli, mentira, vamos a hacer, ya vamos con Juli de aquí en adelante. Sí, Juli. Mentiras que iniciamos con Juli, que sí, ya Juli, nos fuimos así. Perfecto. No, digamos que vamos a, como compartía yo al comienzo, cuando estamos revisando los temas para poder hablar en estos Emprendiéndola en Vivo, nos surge el tema de la reforma laboral. Justo cuando tenemos la planeación de la reforma laboral, ocurre lo que se viene esta semana, ya vamos a hablar un poco más adelante quizás de eso, pero creemos que es un tema muy importante y más para nosotros los empresarios, que nos pone también como en cierto, creo que por desconocimiento tenemos mucho susto. Entonces es donde surgen muchas dudas y algunas de las preguntas que tenemos aquí pues vienen de nuestros emprendedores que nos han puesto en las redes sociales algunas de esas dudas. Yo quiero comenzar por una que me parece fundamental y es porque muchas personas dicen este gobierno vino a ponernos una reforma laboral. Digamos que la pregunta que surge ahí, es, ¿cada gobierno tiene sus reformas? ¿O es un invento chévere del gobierno actual? ¿O es que las reformas vienen en cada gobierno, Juli? Bueno, definitivamente las reformas son propuestas obviamente desde el plan de gobierno que se presentan en las campañas, ¿cierto? Cuando hay un candidato a la presidencia, que es el cargo más importante, pues obviamente en Colombia, pues se genera esa necesidad de poderle decir a sus votantes, a sus electores,
¿qué es lo que voy a hacer o qué gestión voy a realizar? Obviamente en mi presidencia. Acá es cuando surge que el candidato Gustavo Petro, hoy presidente, plantea unas reformas sociales, él las denomina como las reformas sociales que van a apalancar específicamente en el tema laboral la dignificación de los derechos de los trabajadores. Y esa es una de sus banderas. Tenemos también la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma tributaria que ya fue aprobada y que ya tenemos obviamente la ley en este aspecto. Entonces, al responderte a tu pregunta, sí, las reformas dependen obviamente de cada plan de gobierno, pero no significa per se que si el gobierno plantea la reforma, esta vaya a pasar, ¿cierto? Tenemos un antecedente de proyectos de reforma laboral presentados con anterioridad, sin embargo, las reformas no habían pasado, obviamente, en el Congreso. Ok, digamos que ahí también es como el tema de, como tú lo estás diciendo, Juli, todos los gobiernos vienen con su plan de gobierno, es normal, sino que muchas personas, y yo lo digo por el entorno en el que quizás algunas conversaciones se han generado acerca del tema, personas dicen, no, es que llegó este gobierno a poner sus reformas, pero digamos que por eso quería como iniciar con esto, y es cada gobierno las trae, cada gobierno viene con sus propias propuestas y sus propias reformas para poder, digamos que abanderarse de poder cumplir con eso que prometieron en sus campañas. Digamos que por ese lado, chulear eso y que la gente no diga es que el gobierno actual llegó con eso. Siempre nos ha pasado, siempre las hemos tenido. Sí, claro. Aquí hay un tema que tú que vienes de Check, a propósito con el tema de sindicatos, lo digo yo por Check porque conozco un poco el tema de sindicato de Check, que ha sido muy grande y muy importante para la empresa, que ha tenido mucha, digamos que mucha fuerza. Con el tema de las reformas, digamos que una de las banderas, y como tú lo mencionas, es dignificar el trabajador. Digamos que ahí los sindicatos, ¿qué papel entran a jugar? Se pierden los sindicatos. Esta reforma lo que busca es que ya, digamos que con todo lo que proponen, pues ya los sindicatos queden como, pues ya está todo ok, ya está todo listo, nosotros qué vamos a hacer. ¿Qué papel entrarían a jugar o cuál es como este rol que llegan a jugar los sindicatos o realmente van a quedar por fuera de la ecuación? No, al contrario. La bandera del gobierno nacional, al dignificar esos derechos de los trabajadores, lo que pretende es fortalecer a las organizaciones sindicales. Y ese fortalecimiento de las organizaciones sindicales surge con esa manifestación de el querer que haya más afiliados a los sindicatos, que los trabajadores se afilien más a las organizaciones sindicales. Para nadie es un secreto cuál es la afiliación que tiene la ministra actual de Trabajo, que es la doctora Gloria Inés Ramírez. Es una persona que venía de las banderas del sindicalismo de Colombia, y lo mismo el viceministro, ¿cierto? El doctor Edwin Palma, son muy alineados con las organizaciones sindicales, entonces se da un papel muy relevante a los sindicatos, un papel en los que en este proyecto de reforma se estableció por parte del Ministerio de Trabajo que se iban a realizar unas mesas tripartitas, es decir, Estado, trabajadores en representación obviamente de los sindicatos y empresarios, ¿cierto? Esas reuniones tripartitas lo que buscaban era llegar a un acuerdo para que cuando se presentara la reforma pues ya hubiese un consenso mayor. Las organizaciones sindicales fueron muy activas en este documento, lo mismo que los empresarios. Sin embargo, después salen las voces de los empresarios a manifestar y no se acogieron todos los aportes a los que habíamos llegado o los planteamientos que habíamos realizado desde el sector. Entonces, los sindicatos juegan un papel muy importante, muy relevante. En el proyecto de reforma se establecen unos articulados en los que se les da una preponderancia importante en el papel y desenvolvimiento pues, tema laboral. Debemos reconocer que el derecho de asociación es un derecho fundamental, que todas las personas lo tenemos, pero no podemos tampoco dejar a un lado que el derecho es en doble vía. El derecho es positivo y negativo. Positivo quiere decir que yo tengo derecho a ser parte de una organización sindical, de asociarme, pero el derecho negativo significa que tengo derecho a no asociarme o, si pertenezco a una organización sindical, a desafiliarme. Y ese es el llamado que se hace también desde los gremios, ¿cierto? Es, venga, también tenemos que respetar ese derecho de asociación negativo a las personas que por su filosofía de vida o por lo que consideren no quieren afiliarse a una organización sindical.
debe respetarse todo esto. Y más adelante, pues ahí les puedo compartir un poco sobre el tema de la prohibición de los pactos colectivos, que eso diezma ese derecho de asociación negativo. Total, y mira que, digamos, es que aquí, hablando de sindicatos, me remonté muchos años atrás cuando estaba en la universidad, y surgía ese tema de debate incluso con el tema de los sindicatos. Entonces era como el tema de ver posiblemente al empleado sindicalista, si se puede denominar de esa manera, como en la piedra en el zapato para las organizaciones. Digamos que esto ya es como muy personal, mi apreciación, y definitivamente verlo de esa manera creo que es romper con cualquier derecho que pueda tener una persona, porque finalmente creo que una persona, creo que es por el nombre, porque lo que está buscando es pues, que protejan mis derechos y quizás tener ciertas cosas adicionales que para mí sean mejores, más acordes con mi ambiente laboral. Pero muchas personas ven a los sindicatos como esa piedra en el zapato y no quizás como eso donde deberían jugar un papel unidos para buscar soluciones y respuestas a muchas cosas que pasan. Sí, así es. Definitivamente creo que los sindicatos deben seguir evolucionando. Lo han venido haciendo, pero deben continuar en esa evolución y dejar atrás como ese argot que establecen y es que dicen sí, el patrono y el obrero. O sea, no, acá yo creo que las relaciones laborales tienen que ser relaciones de pares. Efectivamente hay un empleador que tiene la potestad de generar una subordinación, ¿cierto? De darle unas órdenes o instrucciones a un trabajador, pero el trabajador tiene derechos y esos derechos son los que el empleador debe respetar, ¿cierto? Entonces, claro, los sindicatos forman parte importante de las organizaciones cuando generan equilibrios dentro de la organización, pero a veces nos encontramos con sindicatos que no esperan esto, sino que siempre están en la fila de más y de protección quizás a aquellos trabajadores que, como lo hemos dicho, o como tú lo decías ahora, pueden resultar siendo una piedra en el zapato. Entonces, el papel del sindicato es importante cuando lo que busca es crecer junto con la empresa, no hacer que ésta disminuya o se vaya. Pues, digamos, Juli, que volviendo y retomando un poco, ya volviendo un poco como a la reforma como tal, aquí hay muchas preguntas que vienen también desde el desconocimiento, pues no es que sean preguntas súper estructuradas, elaboradas, también vienen como de la gente lo que percibe, lo que escucha y con lo que se queda, que normalmente cuando hacemos debates las personas en la calle es con lo poquito que conocemos, porque desafortunadamente cuando hablamos de reformas como tal, uno va y mira y yo creo que ninguno se la ha leído completamente, a no ser que esté involucrado en el tema, simplemente emitimos juicios y cosas que escuchamos por ahí, repetimos. Pero por aquí surge una pregunta y es, por ejemplo, como pequeños y microempresarios al tener que garantizar iguales condiciones laborales, porque es como algo de lo que medianamente se toca o uno de los puntos que se toca, digamos que en qué lugar nos deja a los pequeños y medianos empresarios frente a las grandes empresas para poder negociar con ellos. O sea, si tenemos que tener igualdad de condiciones con los trabajadores, tanto los pequeños y los medianos como los grandes empresarios, ¿será que esto no da pie para que estas grandes empresas más bien conformen sus conglomerados y poder realizar por ahí todo este tipo de cosas? Bueno, es una pregunta muy interesante porque efectivamente la reforma trae muchos cambios y está generando una preocupación grande en el tema de micros, medianos y pequeños empresarios, ¿cierto? ¿Cuál es esa preocupación? Y te voy a decir algo. Cuando se expide una norma, la norma es general, ¿cierto? Todos debemos de cumplir la norma. O sea, no existe una diferenciación en la normativa, no existe una norma que nos diga los microempresarios van a hacer la afiliación de esta y esta forma. Los grandes empresarios no, ¿cierto? Entonces, cuando hay una generalidad en la norma y que debemos de cumplirla, pues en esa bolsa entramos todos. Micros, pequeños, medianos y grandes, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué debe hacer un micro o pequeño o mediano empresario? Empezar a formalizarse, empezar a alinearse todo el cumplimiento de la norma, empezar a revisar si desde su estructura efectivamente su organización, su empresa, su microempresa nos da para soportar esa carga laboral. ¿Cuál es la invitación? Que se hagan unos análisis muy juiciosos porque a veces decimos, no, pero es que no me alcanza para pagarle a un trabajador
todo lo que demanda la norma hoy laboral sin pensar en la reforma. Pensando en la reforma tendríamos unos aumentos en los costos. Pero si vinculamos a un trabajador con todo lo que la norma nos exige, como es el deber ser, claro, a nosotros esto nos impacta en nuestras finanzas como microempresarios o como pequeños empresarios. Pero no hacerlo nos genera un riesgo mayor. No hacerlo genera que a futuro este trabajador que hoy viene y nos dice, dale, no importa, yo trabajo contigo como sea, por horas, págame el diario, yo vengo los domingos, los festivos, y todos felices porque esa relación es una relación al inicio son muy chéveres. Sí, es muy chévere, pero después viene la situación en la que la persona se accidenta en el sitio de trabajo o se enferma, no tiene la seguridad social, no tiene una EPS y cualquier otro tipo de situaciones que a futuro a nosotros nos pueden generar un costo muchísimo mayor que el que significaba tener muy organizada nuestra empresa y asumirlo mes a mes. Invitación para todos ustedes que nos están escuchando a hacer un análisis y hacer una formalización. De esa formalización puede surgir la mitigación de muchos riesgos al interior de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa. Y yo creo que en ese sentido lo que tú tocas, Juli, eso es un tema de planeación. O sea, y eso es planeación y programación de la empresa. Y así como uno dice, voy a destinar un rubro de mi ingreso, de mi ganancia para aumentar equipos, para comprar un computador diferente, para poder, pues prepárelo para poder tener también, no solamente usted, porque primero la responsabilidad es suya, formalícese usted también como empleado, ahora también cuando traiga personas que ya lo tengan interiorizado. Yo creo que el ejercicio parte también desde ahí. Sí, parte desde eso, pero también algo muy importante que ha sido uno de los puntos como más cuestionados de la reforma, del proyecto de reforma laboral, y es que esperábamos que la reforma tuviese algún tipo de incentivo frente a la disminución de la informalidad, y esto no se da, ¿cierto? La reforma pretende devolvernos a como estábamos antes del año 2002, antes de la ley 789, pero desconoce hoy lo que está pasando, ¿cierto? O sea, ¿existe informalidad en Colombia? Sí. ¿Existen personas que no tienen estas condiciones? Sí, claro. Pero, como lo dijo la ministra en Forbes, esta reforma laboral no está diseñada para la generación de empleo. Es una reforma que está diseñada para mejorar las condiciones de los trabajadores actuales. Entonces, ese es el cuestionamiento más grande que se está realizando. O sea, si tenemos un problema tan grave de formalización laboral, como los microempresarios que estamos en el camino de la formalización, nos llega una reforma que aumenta los costos, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con todo esto? Si hoy, en esa planeación que estamos realizando, lo podemos ver un poco complejo. Total, total. Y yo creo que ahí tocas un tema, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo creo que es un tema que, pues primero, la estadística nos muestra que 6 de cada 10 personas son informales en el país. Es un alto número de personas que están en la informalidad. Pero el tema, yo creo que ha sido como el caballo de batalla de quienes quizás estén en contra de la reforma, y es el tema de cómo una reforma laboral no tiene como objetivo, no tiene unas cosas claras para aumentar el empleo o generación de empleo. Creo que ese ha sido el caballito de batalla. Por ahí hay muchas, y ya de ahí se desprenden otras cosas, pero creo que por ahí es donde se vuelve más complejo, porque pues finalmente digamos que en el ideal de nosotros sería eso, una reforma laboral, claro, que permita que las personas obtengan mayor empleo, que sea más, no más fácil, pero que podamos ampliar el número de personas empleadas en el país, y vemos que posiblemente no pueda ocurrir, y antes ocurran al contrario. Así es. Puede pasar que sea lo contrario, incluso pues hay un informe del Banco de la República que así lo establece, o sea, que el efecto podría ser la desvinculación de trabajadores por el aumento de los costos laborales, ¿cierto? Claro, eso es total. Juli, en cuanto, digamos que estamos hablando de... Hay una preguntita por acá. Ah, ok, perfecto. Alex tiene preguntas ya del público. Ahí. Soplo acá por un lado la pregunta de Rubén García, no sé si se escucha bien, entonces para que yo la replico si... Dice Rubén, pues no sé, con un punto medio, pues ministerio, ¿para qué contratar? Mejor
a reducir la operación. Es más sencillo contratar fuera del país, increíble. Para un emprendedor será más fácil contratar fuera del país que aquí. Pero más que pregunta es... Pregunta, comentario. Pregunta, Sí, comentario. Sí, no sé si se alcanzó a escuchar lo que Alex estaba diciendo. Sí, se escuchaba ahí. Porque sí, no hay problema. Porque digamos que el comentario de Rubén está basado en que ¿para qué contrato yo si igual puedo conseguir mano de obra más barata también incluso en otra parte que no sea en Colombia? Entonces prefiero más bien disminuir operatividad y conseguir en otro lado que ponerme a contratar en Colombia. Y eso se vuelve más complejo. Aquí, Juli, quiero preguntarte y es, digamos, el proceso de aprobación de la reforma como tal. Como tú muy bien lo estás diciendo, esto es un proyecto de reforma, no es la reforma laboral. Y creo que ahí es un punto donde también caemos todos en que es que la reforma laboral, hay un proyecto de reforma laboral. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda o cómo es ese proceso, digamos, de aprobación de llegarse a dar? ¿Cómo funciona y cuál es el tiempo que podría establecerse o que se tiene previsto de darse? Entendiendo también lo que está pasando ahora, que quedó congelada muchas cosas ahorita en el Congreso y que se van para vacaciones y que hay tantas cosas que están ocurriendo. Eso parte de lo último que acabas de decir de vacaciones, que se denomina es más como un receso que realizan los congresistas. Bueno, ¿cómo está este tema de la reforma? La reforma tiene que pasar por 4 debates, 2 en Cámara de Representantes y 2 en el Senado. ¿Cierto? Estos debates, ¿cuándo se dan? Se dan de acuerdo a la agenda legislativa. Ya nos dimos cuenta que la reforma o el proyecto de reforma fue presentado el 16 de marzo, fue radicado, que la radicación la hicieron de manera pública un día en la noche, ese día 16 de marzo en la noche, pero después de este proyecto de reforma haber sido radicado en el Congreso, el 17 de mayo, es decir, 2 meses después, se radica la ponencia positiva. ¿Qué es la ponencia positiva? Es que las personas que tenían encargada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el análisis del documento del proyecto de reforma indican si esta reforma puede debatirse o no iniciar el primer debate. Ese proyecto o esa ponencia positiva también trae cambios. Es un nuevo documento de 285 páginas que trae toda una exposición de motivos que dice por qué esta reforma sí se debe debatir, por qué sí se debe impulsar, pero en esta ponencia se hacen unas modificaciones. Modificaciones que los sindicatos han manifestado que están cambiando lo que ya se había acordado y que entonces hoy, por ejemplo, cambio significativo o 2 cambios es el siguiente. Una de las banderas más importantes del gobierno nacional en este proyecto de reforma hace referencia al tema de la jornada diurna nocturna y de los recargos dominicales. En el proyecto inicial presentado el 16 de marzo, este proyecto de reforma nos decía que la jornada diurna iba hasta las 6 de la tarde y la jornada nocturna iniciaba a las 6 de la tarde. Esto significaba para los empleadores que efectivamente quienes trabajen después de las 6 de la tarde deban reconocer un recargo nocturno, que hoy está a partir de las 9 de la noche. ¿Cierto? En la ponencia cambia esto y dicen que la hora diurna va a ser hasta las 7 de la noche. Es decir, disminuyen 1 hora de lo que era la pretensión del gobierno. Entonces acá es donde dicen, venga, ya empezamos a ceder sin que se dieran los debates. No obstante, el sector empresarial manifiesta que aún en la ponencia no se han incluido las manifestaciones que se han realizado por parte del sector. Entonces, con lo que está pasando hoy, esta legislatura va hasta el 20 de junio. O sea, termina en 13 días, ¿cierto? Si no se ha dado los 2 primeros o los 2 debates en la Cámara de Representantes, pues es muy posible que se den sesiones extraordinarias, ¿cierto? Que se convoque a sesiones extraordinarias y que se termine. Sin embargo, puede que esto no pase. Como lo decías ahora, el lunes 5 de junio, el presidente de la Cámara, el doctor David
Bracero salió a manifestar, dado los acontecimientos que todos conocemos que está pasando, toda esta crisis en el gobierno nacional, manifestó que se iban a congelar todos los proyectos de reforma. Sin embargo, al otro día ya estaban convocando a debates para la reforma a la salud, ¿cierto? Y ayer el presidente Gustavo Petro se reúne con la bancada del Pacto Histórico y da la instrucción de que no se congelan las reformas. Entonces, hoy estamos en esta misma posición de que es probable que en la agenda legislativa que tenemos hasta el 20 de junio o se convoquen a sesiones extraordinarias o definitivamente esta reforma pase para la agenda legislativa a partir del 20 de julio. Pero no significa que si no se agota en esta legislatura, se archiva, a menos que así sea la decisión, ¿cierto? O sea, puede quedar habilitada a partir del 20 de julio. Sin embargo, los analistas han manifestado que iniciar el proyecto o los trámites de estas reformas tan relevantes para el gobierno nacional en esta segunda legislatura, en el segundo semestre, puede ser un poco más complejo por el tema de las elecciones regionales, ¿cierto? Claro, y ahí se les va a cortar incluso, si lo hacen después de ese periodo que regresen a legislar, porque ya están las candidaturas determinadas, ya está todo más montado para elecciones. Aquí digamos que teníamos la pregunta de quizás qué pasaba con el congelamiento de los debates. Creo que nos queda completamente resuelta esa pregunta. Ahorita hablábamos un poco, Juli, de las grandes, pequeñas, medianas empresas. Según la visión, yo creo que esto es muy, no sé si personal, pero según esa visión, desde tu conocimiento y quizás una mirada más profunda, ¿quién podría verse más afectado con la reforma o de acuerdo al proyecto que hoy está, a cómo se tiene hoy? Listo. Bueno, esa pregunta desde los análisis que nosotros hemos realizado y que los gremios han efectuado, efectivamente impacta mucho a las micro y medianas, ¿cierto? Micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores. ¿Qué sectores? El comercial, el gastrobar y el turismo. ¿Por qué estos sectores? Porque efectivamente ellos van a tener un impacto en los costos laborales con el tema de la jornada nocturna, ¿cierto? Y otros más. No obstante, nos hemos encontrado con clientes nuestros, grandes empresas, que han manifestado y han dicho algo muy particular a lo que Rubén García manifestó ahora en el comentario, y es que el costo de la mano de obra en Colombia está encareciéndose demasiado. Entonces, multinacionales que hoy estén operando en Colombia pueden hacer una comparación de cuánto es el costo de mano de obra en Colombia versus el costo de mano de obra en otros países de Latinoamérica, donde también puedan tener operación y eso signifique tomar decisiones al interior de Colombia. Entonces, no es solo que se afecten este grupo o segmento de empresas, sino que también puede llegar a afectarse empresas de tamaño grande o voluminoso que hagan ese tipo de comparaciones. Yo digamos que esto es más apreciación personal, no sé si sirva para debate o no para debate, o simplemente se queda como ahí en el aire como apreciación, y es que una de las cosas que a mí me cuestiona más de la reforma o del proyecto de reforma como se tiene hoy, es, entendemos que hay puestos de trabajo que se van a perder, muy posiblemente, otros que pasarán a la informalidad, es evidente lo que puede suceder, pero desafortunadamente los puestos de trabajo que más se van a perder son de esas personas que quizás más quería proteger el gobierno. Y ahí es donde a mí me entra como ese tema de, pucha, ¿cómo poder ser coherente en eso? O sea, yo entiendo que es muy complejo, aparte que si nos metemos al tema de gobernanza es muy difícil, y más en un país, sí. Otro tema y eso es otro cuento muy complejo, pero sí me queda esa sensación, la sensación de, esto es un proyecto de reforma que desafortunadamente, va a desfavorecer más a quien más necesita. Así lo veo yo y puede, por eso digo, puede que quede en el aire, puede que quede ahí lo pueden comentar, pueden decir lo que quieran, pero lo dejo ahí. Como digo yo con Alex, yo tiro la granada y la dejo y ya me salgo corriendo y ahí la boto. Sí, continuar aquí, Juli, digamos que con nuestra última pregunta que está aquí, no sé si de pronto surge alguna pregunta o aquí nuestros invitados en sala tengan alguna pregunta que también quieran realizar.
digamos que aquí la voy a leer textual, porque como te comentaba al principio, Juli, de pronto con ustedes también, algunas preguntas nos las escribieron a través de nuestras redes sociales, entonces compartirlas. Dice, digamos que con todo este rollo que está pasando, la reforma laboral termina embolatada, ¿cierto? En últimas, ¿qué tan necesario es para el sistema laboral realizar una reforma? Y se podrían lograr esos cambios o mejoras a través de otros mecanismos que no fueran una reforma laboral. Bueno, necesario, sí, considero que sí es necesario realizar una reforma, porque nosotros hoy tenemos una legislación, un código sustantivo del trabajo que data de hace más de 70 años. Debemos empezar a cambiar cosas que la misma pandemia nos movilizó y nos generó otras situaciones. O sea, antes teníamos unas relaciones más estrictas, más cerradas con nuestro empleador, la dificultad de que pueda hacer teletrabajo, que pueda hacer trabajo en casa, eso no existía. O sea, existía la ley de teletrabajo, sí, que no había surgido muchos frutos, que no había tenido la acogida que esperaban los ministerios de las TIC y el Ministerio de Trabajo, pero llega la pandemia y muestra que hay otra forma de operar. Y otra forma de operar también nace desde la confianza que el empleador le cree a su trabajador y que exista esa confianza mutua, ¿cierto? Entonces, sí hay que hacer una evolución de las normas, sí hay que hacer una evolución de todo lo que nos aplica ahora, las tendencias que tenemos. Ejemplo, rápido. De acuerdo. Esto nos ha mostrado que hay formas distintas de operar y que nuestra legislación está muy rígida en este tema. El proyecto de reforma fue rígido con el tema de estas formas de plataformas digitales y era que exigía que todos debían vincularse, después alzan las voces, explican por qué no, y en la ponencia ya hacen un cambio y dicen, puede ser más flexible las plataformas digitales. Estas personas que se vinculen con plataformas digitales ya no van a tener la exclusividad que hoy nos rige en un contrato de trabajo, ¿cierto? Si yo estoy trabajando para García Maya, no puedo estar prestando servicios a otras empresas, ¿cierto? Porque eso hace parte de la fidelidad que yo debo tener con mi empleador. Sin embargo, la ponencia establece en este momento que vamos a flexibilizar. Entonces, claro, es necesario, pero es necesario de acuerdo a la realidad del país, a la realidad económica que se vaya presentando, a los temas y estadísticas de informalidad laboral, cómo se podría generar mecanismos para que efectivamente invitemos a quienes están informales puedan formalizarse sin tanta rigidez. Mecanismos sí, podrán existir muchos, pero llenarnos de leyes y leyes y leyes tampoco es tan operativo para todos, ¿cierto? Entonces, que se pueda establecer unas jornadas en las que efectivamente se vea esa realidad del país. No solo son los comunicados o las manifestaciones, es que debe ser así, así, así. No, sentemos, hagamos un análisis juicioso. Seguramente, pues el Gobierno Nacional habrá realizado ya unos análisis, tiene pues obviamente los expertos, pero que se vincule necesariamente a estas personas que hoy, con un esfuerzo de hacer empresa, que no es fácil en Colombia por todas las cargas que tenemos, le aumentemos una más. Entonces, sí es necesario que se hagan cambios, que se evolucione en la forma como nos relacionamos. Y para mí uno de los paradigmas es dejar de ver al empleador como patrono y dejar de ver al trabajador como un obrero, sino que veamos que es una relación de gana y gana. Si yo genero empleo, si yo tengo la posibilidad de que tú trabajes conmigo, es para que los dos crezcamos juntos, ¿cierto? Si yo crezco como empresa y hago conciencia de ese crecimiento, pues te va bien como trabajador porque quizás pueda empezar a darte más beneficios de lo que en otra parte no lo puedas tener. Entonces empiezan a estar en juego muchas cosas que se vuelven muy bonitas también, desde el relacionamiento humano, desde la cercanía que tengo como empleador y como trabajador, pero de la conciencia como trabajador también. Y aquí ya, pues como para cerrarte, y es una posición también personal, y es que yo hoy soy trabajadora. Como trabajadora quisiera tener más beneficios, quisiera que mi empleador, quisiera que Catalina me dijera, Juliana, te voy a dar esto, 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 me encantaría. Pero también soy empresaria. Mi familia somos empresarios, entonces tengo la conciencia de lo que significa crear empresa, del costo que significa mantener una utilidad, mantener todos nuestros trabajadores con todas las obligaciones al día.
Entonces, esa dualidad me permite tener esa visión de hasta dónde una reforma no nos vaya a llegar a asfixiar, uno, como empresarios, en los que esas cargas sean tan altas y yo tenga que prescindir de mis trabajadores, y como trabajador me deje en una posición en la que quizás no pueda tener más beneficios de que si trabajo en conjunto, si hago crecer mi empresa, los pueda obtener. O que termine saliendo. Exacto. O que termine saliendo. Así es. Hay una pregunta. Pregunta online. Pregunta en línea. Dice, ¿cómo influye este proyecto de reforma a los negocios que son de negocio a negocio B2B? ¿Podría la tercerización ser una opción en el marco de este proyecto? Por ejemplo, formalizar a través de crear especies de formas solidarias de emprendimientos o cosas por el estilo. Bueno, no. Específicamente la reforma o proyecto de reforma no lo tiene de esa forma. Incluso sí tiene un capítulo de tercerización laboral, que la tercerización es que yo pueda contratar a un tercero para que realice unas actividades de las cuales yo no soy conocedor, ¿cierto? No obstante, el proyecto de reforma lo que hace es manifestar que esos trabajadores de ese tercero, de ese contratista, deberán tener las mismas condiciones salariales y beneficios convencionales si es que existe una convención suscrita con un sindicato o si tengo un pacto colectivo, se los tengo que dar al trabajador del contratista. ¿Esto qué hace? Encarecer, obviamente, la contratación. Ya encarece la contratación porque ¿qué va a hacer el contratista? Pues le voy a trasladar este costo a mi contratante y el contratante se va a preguntar si es necesario entonces que yo contrate con un tercero o mejor vinculo a una persona directamente, ¿cierto? Es eso. Ahorita que estabas tocando algo, Juli, y para ir cerrando ya esta conversación, con el tema de si es relevante o es importante una reforma, yo creo que estoy de acuerdo contigo en sí, y es necesaria. O sea, y creo que más que hablar de reforma es necesario, creo que me gustó el término que usaste, es evolucionar en las formas que se están haciendo, porque finalmente también los trabajos están evolucionando. Yo, por ejemplo, vuelvo y te digo, y les digo a todos, lo hablo desde el desconocimiento del proyecto de reforma porque no lo he leído, no es completo, he leído aparte, he tenido cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no solamente el tema de los Rappi, también estamos hablando del tema de, por ejemplo, los webcam, estamos hablando de temas como los generadores de contenido hoy en día, profesiones que han surgido y que en conversaciones que hemos tenido con el tema hoy en día de inteligencia artificial van a aparecer más, cada vez van a evolucionar o aparecer nuevas profesiones o nuevos ejercicios que ¿dónde van a quedar cubiertos? ¿Cierto? Entonces, si nosotros no vamos evolucionando, no solo como país, incluso también como empresas también tenemos que empezar a mirar un montón de cosas con eso, pero el país también tiene que empezar a evolucionar en sus leyes, en sus normas, en su forma de cómo legisla incluso. Hay muchas cosas que tienen que evolucionar. De acuerdo contigo, de acuerdo, y eso hace parte de lo que debería ser, ese deber ser, ¿cierto? Para que conocer esa realidad de lo que hoy se está viendo en el mundo, ¿cierto? De cómo estamos evolucionando, de cómo efectivamente esas formas también dinamizan la economía. Mucho. Las dinamizan, claro, uno a veces dice, bueno, pero es que estas personas no facturan, no sé qué, ¿cierto? En cambio nosotros sí, pero están dinamizando la economía, están generando empleo, porque muchos de estos lo generan. Ahora tú decías que con la inteligencia artificial se puede dar una generación de nuevas profesiones, pero también se puede dar una disminución en los que hoy tenemos una profesión que quizás la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, ¿cierto? O sea, entonces, ¿dónde está ese aprendizaje y esa forma para que yo también como ser humano evolucione y diga, venga, tengo más que dar que lo que pueda dar una inteligencia artificial? Y sabes, Juli, que es que aquí van surgiendo tantas cosas, pues no vamos a salir del tiempo, pero es que creo que nosotros nos hemos como humanidad acomodado a que nadie nos va a reemplazar. O sea, y creo que este juego o lo que entra a jugar hoy en día la inteligencia artificial, perdón, es decirnos, prepárese que es que no está, va a sonar como muy de otro mundo, de otros mundos. No estamos solos, no estamos solos, ¿cierto? Pero es también, digamos que yo soy un poco más del optimismo, o no del optimismo, sino del lado de mirar,
¿yo cómo aprovecho la inteligencia artificial? Claro, seguramente hay ocupaciones y tipos de trabajo que inteligencia artificial se va a llevar por delante, pero entonces yo cómo me adapto a la inteligencia artificial. Eso ha sido una conversación, digamos, que hemos tenido mucho con muchas personas y pues empresarios, amigos y con todo, y es decir, ¿cómo aprovecho yo? Porque nos asustamos quizás al comienzo cuando y sale Elon Musk y dice, no, párenla, que es que esto para dónde se va, esto se va a desbordar, entonces quedamos, si este se está pensando que esto se va a desbordar, entonces yo qué voy a hacer, no. Y después dice, vamos a hacer una renta mundial, o sea, las personas que se queden sin trabajo por la inteligencia artificial van a tener una renta. ¿Cómo se va a sostener esto? ¿Cierto? Claro, y lo que tú dices es muy clave. ¿Yo qué voy a hacer para prepararme? Y en esa preparación uno a veces se siente así, con todo lo que está pasando, inteligencia artificial, reforma pensional, ya no me voy a pensionar con tanto, o sea, me gano tanto y me voy a pensionar con la tercera parte, con la cuarta, lo que sea. Voy a crear empresa. ¿Me voy a pensionar? Sí, claro, me voy a pensionar. Yo soy afortunada, hago parte de ese club del régimen de transición, de acuerdo con el proyecto de reforma, pero es eso, entonces uno se sienta a hacer los análisis de, entonces, voy a crear empresa y empiezas a hacer el análisis y te encuentras con que crear empresa tiene muchos obstáculos, ¿cierto? Y que te toca ir sorteándolos uno a uno y que cada vez que voy dando un pasito llega algo más que me dice, ojo, espérese que es que estamos a punto de hacer unos cambios que a usted le pueden impactar más económicamente. Entonces, la invitación sería esa, algo que nos permita obviamente evolucionar y crecer. Claro, y eso último que tocas es lo que más nos ha afectado, yo creo que en este último tiempo, y es la incertidumbre que ha generado para todos, no solamente para el sector empresarial, yo creo que es para todo el mundo, ha generado, por bien o por mal, es que aquí no estamos hablando si el proyecto de la reforma hoy laboral, también de salud, no estamos hablando si está bien o no, estamos hablando de una realidad que está en juego. Y más allá de eso, incluso nos tienes, vuelvo y repito, con ese tema de la incertidumbre, bueno, ahora cómo voy a jugar yo, pero es que si yo me meto y digo, listo, mientras tanto voy haciendo esto y llega la reforma aprobada y me cambia las reglas de juego, venga, me toca devolverme y espere, yo vuelvo y pienso, vuelvo y miro cómo me acomodo, puede que pierda más tiempo y más dinero en eso, o como puede que yo diga, ¿y por qué no actué antes si eso lo podía haber hecho? Esa es la incertidumbre que nos tiene hoy en día y que, digamos, por eso nos pone a hablar tanto de estos temas. Y que digamos hoy, con el tema de reforma laboral, que es lo que estamos hablando, nos pone a hablar de eso. Y llegamos a buscar personas que nos alimenten más ese conocimiento y esa información acerca del tema. Y Juli, nosotros aquí siempre en este espacio hacemos algo finalmente. Qué pena, yo meto la cuchara. No, ya, usted tiene todo el derecho en este espacio, Alex, todo el derecho. Tengo una pregunta antes de la pregunta difícil. Y es, pues ahora es reformas, ¿cierto? Pero pues en cualquier momento es cualquier otra cosa, ¿no? O sea, a nivel legal siempre habrá algo frente a lo cual los empresarios deberíamos estar prevenidos. ¿Cómo hace un empresario para estar prevenido con relación a los temas legales? O sea, porque pues de cierta manera, en lo estratégico, pues hago un buen plan. En el mercadeo, pues entonces entienda sus clientes. O sea, para cada tema hay como una respuesta, pero para lo legal generalmente es como, pues mira, no, pues esperemos que golpe avisa. ¿Cuál sería la recomendación para ser más proactivos en ese Bueno, definitivamente una de las recomendaciones y que se las hacía al inicio es el tema de, primero, y tú también lo manifestabas, la planeación. O sea, ¿qué tipo de empresa quiero? ¿Qué tipo de emprendimiento tengo? ¿Requiero tener personal que realice actividades? Si contesto esa pregunta, sí, entonces, ¿de qué forma debo vincular a esa persona? ¿Cuál va a ser mi relación con esa persona? ¿Cierto? Y acá sí va la invitación como coordinadora del área de Derecho Laboral de García Maya y Asociadas, y es, obviamente, formalizar. ¿Cierto? Y formalizar significa que haya un experto como nosotros que acompañamos al empresario y que les digamos, venga, ¿cómo puede usted cumplir con todas las tareas de manera correcta? ¿Cierto? ¿Cómo? De acuerdo a la capacidad que tenga ese empresario. Nosotros en García Maya atendemos empresas que tienen
más de 1.000 trabajadores, pero también atendemos empresarios que tienen 1 o 2 trabajadores, ¿cierto? Entonces, es lo bonito, conocemos y sabemos lo que es generar empresa, lo que cuesta, y tenemos un paquete de formalización que sería importante e interesante que lo conocieran pues las personas que están conectadas y que podamos dar una asesoría frente a lo que se requiere. Entonces, la invitación es, claro, una asesoría legal, buscar a un experto que sepa del tema. Los abogados somos como los médicos, o sea, si a uno le está doliendo la rodilla, no se va a ir para el cardiólogo, ¿cierto? No, Pues, no ponga el ejemplo de la rodilla, Juli. No, tienes un problema de no ponga rodilla. el ejemplo de la rodilla en O este puede momento. que esté conectado el tema del corazón con la rodilla, quizás. Pero uno busca la especialidad, las personas que son expertas en diferentes temas para que te lleven ese tipo de situaciones o te resuelvan las dudas, ¿cierto? Entonces, importante, desde lo laboral, buscar la asesoría desde ese campo. Asesoría que nosotros, como García Maya, brindamos, y se lo repito, al empresario. En Manizales y la generalidad es que los abogados defienden más, obviamente, al trabajador, pero a la empresa no muchos. Entonces, nosotros hacemos esa experticia, tenemos el conocimiento para sentarnos con el empresario. ¿Cómo es tu empresa? ¿Cuál es tu organización? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuántos trabajadores tienes? ¿Cuántas personas vas a vincular? ¿Cuál es la forma que mejor se ajusta a esa vinculación? Entonces, esa sería como la recomendación y la invitación que hacemos desde la firma García Maya y Asociados. Y yo creo, Julia, iba a complementar algo, y es que desafortunadamente, y aquí voy a volver a tocar el tema médicos, es que a nosotros, como personas, nosotros cuando vamos al médico, cuando estamos enfermos, uno no previene, uno no va por chequeo, uno no... ¿Cuándo buscamos nosotros una asesoría legal? Cuando estamos en un chicharrón, cuando ya nos vino encima el chicharrón. Entonces, yo creo que como empresarios, y porque estamos hablando en este momento con ustedes, los empresarios, es eso, es también evitemos pasar por los chicharrones o por las dolencias y hagamos una planeación desde la parte legal, lo que tú estabas diciendo. Mi planeación estratégica dentro de la organización viene enmarcada con esto. ¿Y eso qué implicación legal tiene? Pues venga, yo busco el que sabe. Venga, asesore. Finalmente puede que me digan, no, tranquilo, eso no pasa nada, usted no tiene nada que hacer ahí. Ah, bueno, muchas gracias, ya estoy tranquilo. O que le diga, uy, eso que usted está pensando, no, te puede traer problemas. Por ahí no va, entonces... Ahí como anclando un poco este tema es que los empresarios hoy tienen muchos mecanismos. Las agremiaciones, Cámara de Comercio, FENALCO, ANDI, constantemente están brindando capacitaciones y a veces nosotros hacemos parte como de ese grupo de personas expertas que brindamos las capacitaciones y nos encontramos a veces con poca asistencia. No vamos a temas que son importantes y relevantes. Entonces, invitación, si hacen parte de los gremios, vayan a las capacitaciones, entérese de lo que estamos diciendo. Ahora estábamos en una capacitación súper importante que es el auge hoy y es cómo estar preparados para una visita al Ministerio de Trabajo. Hoy el Ministerio de Trabajo tiene una agenda súper clara para visitar a las empresas. Y no son las empresas grandes, están visitando pequeñas, medianas y grandes empresas. Y de esas visitas se pueden generar muchas cosas. Una de ellas, que todo esté al día, que todo esté correcto, que cumplas con todo. Otra, que te hagan un plan de mejoramiento y te vuelvan a hacer una visita posterior. O la más gravosa es que te encuentren incumplimientos, unos hallazgos en los que posiblemente te pueden generar unas sanciones o multas muy altas. Entonces, la invitación, como tú lo dices, desde la prevención, no cuando tengamos el problema encima. Sí, hay que ver eso desde esa manera. Y como dice Alex, esta es la pregunta difícil, la pregunta más difícil de todas las que tenemos planteadas. Y es, nosotros siempre al final nos gusta como que nuestros invitados nos recomienden o les recomienden, pues también es para nosotros la recomendación a las personas que nos ven también, un libro, un video, un podcast, una película, un lugar, un evento, algo que usted, que digamos en tu caso, Juli, sientas que te ha funcionado, que te aporta y que puede ayudarnos también a nosotros a alimentar un poco esta mente y a mejorarnos día a día. Bueno, un lugar, la playa. Anóteme ahí, Alex, playa, por favor, y buscamos el espacio para ir a la playa. No, con el tema de obviamente que estamos hablando, el proyecto de reforma laboral, pues que busquen información de fuentes oficiales.
o sea, el proyecto realmente radicado, ¿cierto? Que se lean como los apartes realmente, los artículos son 16 páginas, no es tan extenso. Lo extenso del proyecto es la exposición de motivos, es por qué nosotros decimos que hay que hacer esto. Entonces, mínimo, leer el articulado del proyecto de reforma. Segundo, buscar el documento que presentó el Banco de la República, ¿cierto?, en el Congreso, donde hizo ese análisis tan significativo de que cómo impacta el proyecto de reforma en la empresa. Esas serían como las dos recomendaciones, hacer mínimo un barrido de lo que es el proyecto de reforma, ¿cierto?, teniendo claro que ese proyecto puede modificarse, que ese articulado no es el que va a pasar 100% en caso de que sea una ley, pero tener claro qué están diciendo, qué es lo que está pensando el gobierno nacional. ¿Desde dónde? Desde las fuentes oficiales. Irnos a la fuente que es y hacer pues como ese análisis, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante, Juli, porque no lo quiero tocar como desde el plano político, pero también va una invitación ahí como metida y es personal desde este espacio. Para poder hablar del proyecto de reforma laboral, pues conozcamos el proyecto de reforma laboral, porque es que, como lo decía yo en algún momento, nosotros hablamos de lo que escuchamos. Yo le escuché, ay, es que al lado del vecino estaba diciendo que esa reforma iba a estar. Entonces yo ya me fui a decirle a mi mamá, y yo, ma, ojo que esa reforma va a estar. Y la mamá mía se va y le dice a la hermana, ay, oiga, David me dijo que esa reforma iba a estar. Y no sabemos realmente ni qué dice. Entonces eso me parece muy importante. Digamos que la invitación es a eso. Me parece muy valioso, Juli, lo que toca decir, vamos a las fuentes reales. Sí, es como lo que estamos hablando. Yo me enfermé y tengo una dolencia de lo que sea, pues yo no voy a ir al mecánico. El mecánico no me va a decir a mí que tengo, no es donde el médico. Y ¿cierto? Más ahora con la polarización que hay, o sea, escuchamos diferentes medios de comunicación, unos sí, otros no, sí, entonces, claro, eso nos confunde más. Entonces, tener claridad en los contenidos nos ayuda a tener una conciencia y a poder sentarnos y hacer una planeación de qué puede llegar a pasar, ¿cierto? Irnos adelantando a tomar decisiones acertadas, no a la ligera, no a la loca, no es que llegó la reforma, voy a tener que cerrar, no. ¿Qué voy a hacer para prepararme si la jornada diurna queda a partir de las 7 de la noche? Tengo que reconocer 2 horas de recargo nocturno. ¿Estoy preparado como empresa para hacerlo? ¿Qué ajustes debo hacer? ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas son los que nos llevan obviamente a poder definir cómo voy a seguir operando. Súper. Alex, te invitamos a que nuevamente pases de nuevo. Alex es el que inicia y cierra. Aquí, Alex, te cedo tu espacio. No sé por qué. Juli, muchísimas gracias. Creo que hoy estuvo tremendo. Nunca habíamos tenido tantos preinscritos que quisieran conectarse y verlo, y nunca habíamos tenido tanta gente conectada en línea. Qué Entonces, estos temas realmente que mueven fibras, pues en últimas también sirven para dejar esos mensajes de sensibilización a nuestros emprendedores de, oiga, sean más prevenidos con estas cosas, planifiquen, ténganlas ahí en su panorama, así como ya tienen muchos en cuenta la posibilidad de que existan pandemias, pues también tengan en cuenta por allá pues algo tan sencillo como una protección legal dentro del juego de cosas que uno debería tener como emprendedor. Y